Fin de espacio publicitario. Amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora, estamos acá en vivo en los estudios de la radio para hacer este programa como todos los días viernes, este programa que se llama Hablando de Ti, como bien lo anuncia la cortina, y doy gracias a Dios por esta tarde que puedo estar acá para hacer el programa junto con mi hermana Candela en la operación técnica de este programa, Candela Benítez, como todos los días viernes. Gracias a Dios por la vida de su sierva y por la vida de todos y de cada uno de los que están escuchando en esta tarde el programa. Así que los invito a que se queden con nosotros hasta las 4 de la tarde, 16 horas. Estaremos compartiendo la palabra de Dios como todos los programas, ¿sí? Vamos a hacer una oración y vamos a poner este programa en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias por esta tarde, Señor, que puedo estar acá junto con mi hermana para hacer este programa. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad y a tu propósito, que estés poniendo palabra en mi boca, Señor, que tú estés dándome entendimiento y sabiduría para poder transmitir este mensaje poderoso, este mensaje vivo, este mensaje eficaz, este mensaje que no pasa, que no es una moda, Señor, que no es momentáneo, sino que permanece para siempre. Padre amado, porque es tu palabra viva, tu palabra eficaz y verdadera, Señor. Gracias por poder compartir en esta tarde con todos los oyentes de la Predicadora, la FM 94.1. Gracias a Dios por los que están escuchando a través del Facebook, los que escuchan a través de la aplicación o los que van a escuchar luego en la repetición del programa. Bendice, Señor, a cada oyente, oro por cada familia, por cada hogar donde se está sintonizando la radio, para que tú estés entrando y haciendo morada en los hogares, en las familias, Señor amado, y si hubiera alguna dificultad, alguna tristeza, alguna amargura, algún dolor o enfermedad, Señor, algún conflicto emocional, espiritual o alguna dolencia física, te estés glorificando, Señor, porque sabemos que tu palabra es medicina a nuestro cuerpo. Oro, Señor, en favor de cada familia, de cada matrimonio, de cada casa, de cada hogar, de cada joven, de cada niño, Señor, de los que están escuchando allí, esperando recibir una palabra tuya, Dios mío. Gracias por cada programador que ha estado transmitiendo, compartiendo tu palabra, Señor, hasta este momento, por cada alabanza, Señor, que se puede transmitir a través de la radio, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que están escuchando en los hospitales, los que están en las cárceles, los que están en las provincias, los que han traspasado las fronteras, Señor, donde llegan, Señor Dios mío, esta programación tú estés bendiciendo, estés tocando y estés fortaleciendo cada vida. Llena de gozo los corazones, derriba toda amargura, toda tristeza, todo dolor, Padre. Glorifica tu nombre como tú siempre lo haces. Señor, gracias por esta tarde, Dios mío, que nos das la vida. Por esta tarde, Señor,
de bendición, Señor, porque tú estás en medio nuestro, porque tú marcas la diferencia, porque tú haces posibles todas las cosas, Señor, y siempre escuchas la oración de tu pueblo, la oración de tus hijos. Por eso nos acercamos a ti, reconociendo tu soberanía, Señor, reconociendo que tú estás en control de todo, que nosotros no podemos, por más que nos afanemos, añadir ni siquiera un codo a nuestra estatura, lo dice tu palabra, Señor, nada podemos hacer. Dios mío, hay cosas que nosotros, Señor, estamos limitados, pero tú, Señor, eres un Dios de todo poder, de toda gracia, de toda virtud. Por eso, seas glorificado en cada petición, manifiéstese tu poder, manifiéstese, Señor, Dios mío, tu gracia, manifiéstese tu misericordia, manifiéstese, Señor, Dios mío, tu presencia en cada vida, sanando, limpiando, libertando, derramando, Señor, de ese poderoso Espíritu Santo en cada vida, Dios amado. Tú puedes bautizar en esta tarde, si a ti te place, Señor, aquel que no tiene el bautismo del Espíritu Santo lo pueda recibir, Señor, Dios mío, porque no hay nada imposible. Aquellos que están en oración, aquellos que están en ayuno, buscando tu rostro, cada día, Señor, fortalece a cada alma en la sintonía, fortalece, Señor, a cada vida que va a escuchar, que va a recibir tu palabra. Bendice, Señor, solamente tú tienes la respuesta, Señor, a cada conflicto, a cada situación, a cada dificultad, Señor, que se nos presenta diariamente, Señor. Sabemos que nada escapa de tu mirada, sabemos que, Señor Dios mío, tú nos das la salida, Señor, y si estamos siendo probados juntamente con la prueba, darás la salida, Señor. Y si estamos siendo tentados, dice tu palabra, que tú eres poderoso para socorrer a los que son tentados, Señor. Por eso a ti nos acercamos en este día y encomendamos nuestras vidas y este programa en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Llegó a mí tu voz que traspasó mi corazón. Todo recuerdo en mi ser, lo que viví junto a vos. Hoy pensé, llegué a una conclusión, que no hubo otro amor como estar con vos. Por eso mi fe me devolverá la seguridad de encontrarte allá. Y hoy me tomo el tren a la última estación. Y lo sé bien, esta es mi decisión. Y sé que te veré cuando llegue el tren a la última estación.
seguir huyendo de vos. Y no existen otras vías que puedan llevar. Última estación, eternidad. Y hoy me tomo el tren a la última estación. Y lo sé bien, esta es mi decisión. Sé que te veré cuando llegue el tren a la última estación. Eternidad, eternidad, última estación. Eternidad, 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 ya. Última estación, eternidad. Última estación, eternidad, 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 última estación, eternidad. Gloria a Dios, gracias a Dios por este precioso tema que acabamos de escuchar en esta tarde, donde podemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, sabiendo que Él está en medio nuestro, que Él se mueve en la alabanza de su pueblo, que nunca ha cambiado, que nunca ha fallado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso en esta tarde le damos toda gloria, todo honor y toda alabanza. Vamos a comenzar con la palabra de Dios, donde hoy vamos a compartir acerca de la evangelización del niño, la importancia que tiene poder evangelizar a los niños en particular y por qué lo debemos hacer, ¿sí? ¿Por qué debemos evangelizar a los niños? Porque muchas veces van a la casa del Señor y son un número más y son quizás para muchas personas de estorbo porque no tienen la paciencia, porque los niños son inquietos, porque los niños de pronto quieren ir a hacer pis, de pronto quieren agua, de pronto empiezan a hablar, a incomodarse, a moverse. Y bueno, hay diferentes etapas en la vida de un niño, como todos lo sabemos, etapas que todos nosotros hemos pasado por ser seres humanos, creados a imagen y a semejanza de Dios, pero en especial manera Dios está interesado en la salvación de los niños. Por eso la importancia de poder nosotros transmitir el mensaje del Evangelio adecuadamente a los niños, porque todo lo que ellos puedan retener desde la temprana edad va a repercutir en el futuro, en su vida cotidiana, hasta que sean abuelos y hasta la eternidad, ¿sí? No es solamente lo que va a pasar acá en la tierra, sino que implica la eternidad también. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, la obligación de poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios a los niños en particular, ¿sí? El Señor Jesucristo mostró un gran interés y nos enseñó, ¿no? Cómo nosotros debemos valorar y respetar la vida de los niños. En este tiempo donde abunda la maldad, en este tiempo donde a más temprana edad el enemigo quiere destruir al ser humano, y qué mejor que destruir la vida de un niño desde su temprana edad y lo arruina para toda la vida, ¿sí? Hay casos y casos que nosotros sabemos, vivimos en una sociedad donde la maldad ha avanzado, como está escrito en la palabra del Señor, donde no hay respeto por la vida humana, no hay respeto ya por las personas mayores, tampoco hay respeto por los niños, no hay respeto de ninguna índole. Y a la vez, aquellas personas que no conocen a Cristo, que no tienen al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor, obviamente que nunca van a poder transmitir este mensaje a los niños. Por eso, usted y yo, que somos parte de la Iglesia de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una ardua tarea y una gran responsabilidad de poder transmitir este mensaje
¿sí?, del Evangelio también a los niños. ¿Y cómo es la manera adecuada de hacerlo? A través de nuestra propia vida y con nuestro propio ejemplo y con nuestro propio testimonio. Porque si bien, como siempre lo estamos diciendo, no podemos dar lo que no tenemos, y esto implica también con los niños, ¿sí? Gloria al Señor. Y podemos ver que cuál es la base bíblica para la educación cristiana. ¿Por qué estamos hablando de educación cristiana? Es la educación conforme a la voluntad de Dios, conforme a la enseñanza de Cristo. Por eso se llama educación cristiana, porque esta enseñanza la transmitió el mismo Señor, ¿sí? El mismo Señor. Y tenemos el ejemplo más grande y más poderoso en la palabra del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ya que desde el Antiguo Testamento, en los días de los patriarcas, el padre de la familia era el responsable de la enseñanza religiosa de su hogar, ya desde el tiempo antes que la ley fuese, ¿sí?, en el tiempo de los patriarcas, y vamos a comprobarlo bíblicamente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? En Génesis capítulo 18, versículo 19, podemos leer la palabra de Dios, esta palabra que a lo mejor para muchos no es muy interesante el tema, pero sí, para Dios es de vital importancia, sí, y si a Dios le interesa la evangelización de los niños, la transmisión del mensaje a los niños, a los más pequeños, entonces nosotros también tenemos esa responsabilidad. A nosotros nos debe interesar lo que a Dios le interesa, ¿sí? Siempre hablamos de poder dar el mensaje adecuado, de poder dar el mensaje sin adulterarlo, sin cambiarlo, sin modificarlo, sin modernizarlo, sin añadirle ni quitarle, como está en la palabra del Señor. Y por eso tenemos las bases bíblicas para la evangelización o la educación cristiana, la educación del niño desde la temprana edad. Y esto es de vital importancia, hermanos. Educación cristiana es el arte de impartir el conocimiento de la palabra de Dios, es motivar el crecimiento de la vida cristiana y también impulsar a una respuesta en acciones como prueba de que el conocimiento ha logrado encarnarse en una vivencia personal. Y usted me puede decir, pero qué difícil todas estas palabras, pero verdaderamente esa es la educación cristiana, la misma que recibimos nosotros siendo adultos, también la debemos impartir a los más pequeños. Gloria al Señor. En la medida que nosotros vamos creciendo, vamos conociendo, vamos teniendo, ¿no?, este conocimiento de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va capacitando, nos va enseñando, va moldeando nuestro carácter, nosotros debemos impartir, ¿sí?, este conocimiento de la palabra de Dios, motivando el crecimiento de la vida cristiana y en este caso referente a los niños. Y también cuando hay crecimiento en la vida cristiana, hay una respuesta en acciones como prueba de que el conocimiento se ha logrado encarnar en una vivencia personal, que es una realidad en la vida, sea del joven, sea del niño, sea del anciano, sea del adulto, sea de la persona que haya recibido, haya terminado el primario o no lo haya terminado el secundario o no lo haya terminado, o haya cursado o hecho o tenga una carrera universitaria. No se trata de eso, porque el conocimiento de la palabra de Dios es aplicado por medio del Espíritu Santo de Dios, el cual es derramado en todo en aquel que cree en el Señor Jesucristo sin distinción de preparación, de pronto con respecto al colegio, con respecto a la universidad. Esto lo da el Espíritu de Dios. Y de la misma manera que nosotros recibimos, debemos transmitir este mensaje, ¿sí? Por eso siempre debe estar la prueba de que el conocimiento ha logrado encarnarse en una vivencia personal. Debe ser una práctica en la vida personal, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida a nivel familiar, a nivel social, a nivel relacional, en el medio en el cual nos desenvolvemos. Por eso esto es un desafío para todo maestro cristiano y es un gran desafío, ¿sí? Gloria al Señor. Y siempre debemos orar para que el Supremo Maestro haga, ¿sí?, de todo lo que nosotros aprendemos, el poder transmitir y lograr el objetivo que Dios quiere, no el que nosotros queremos. Porque muchas veces el que transmite el mensaje de la palabra de Dios tiene su propia expectativa, tiene su propia especulación muchas veces, porque muchas veces se especula, pero qué bueno que es tener lo que Dios
nos da y transmitirlo de la manera más fiel posible. Vamos a leer en Génesis capítulo 18, en el versículo 19, donde la palabra de Dios dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Gloria al Señor. ¿Y a quién se está refiriendo, hermanos? En este caso, a Abraham. Gloria al Señor, hermanos queridos. Qué bueno que es saber, ¿sí? Que esta confianza está puesta en nosotros, esta confianza de parte de Dios. Y qué lindo, hermanos, gloria al nombre del Señor. Qué lindo que es tener esta confianza de parte de Dios, que Él sabe que nosotros vamos a transmitir fielmente a nuestra descendencia, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchas veces queremos evangelizar al de afuera cuando en nuestra propia casa hay personas que todavía no han recibido el mensaje o personas que no están viviendo un primer amor con Cristo, y nosotros también como padres, como jefes de familias tenemos esa responsabilidad como educadores, como educadores también y transmisores de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso qué bueno que es poder aprender y poder transmitir este mensaje recibido. Podemos ver que también Moisés había de enseñar la ley de Dios al pueblo y los padres a su vez debían enseñarla a sus hijos. Estamos viendo las bases bíblicas para la educación cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos transmitir la palabra de Dios a nuestros descendientes? Lo estamos viendo en la palabra misma. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, ¿sí? Un mandato de Dios el poder transmitir este mensaje a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a todo aquel que está cerca y lejos, porque muchas veces es muy fácil evangelizar al de afuera, pero debemos evangelizar al de adentro también, debemos empezar por nuestra casa, ¿sí? Desde allí, gloria al nombre del Señor. Y qué bueno que es poder saber que Dios está obrando en la vida de nuestros seres queridos, qué bueno que es poder saber y tener este desafío de parte de Dios, de poder ser estas personas fieles en las que Él está confiando que van a realizar la tarea que tienen que realizar. Gloria al Señor. Muchas veces se demanda y se espera que solamente en la escuela dominical o en la escuelita bíblica, gloria al Señor, el maestro de la escuelita y sus colaboradores le enseñen todo el consejo de la palabra de Dios, que debe ser así, pero también dentro de los hogares nosotros, los que somos cristianos, pueblo del Señor, debemos transmitir este mensaje. ¿Y cómo lo debemos hacer? ¿Hablando o dando mandamientos como una imposición o repitiendo la Biblia como una imposición? No, con el ejemplo primero, porque si nosotros decimos a nuestros niños hacer, pero nosotros no hacemos, ellos están viendo nuestro ejemplo y nosotros con nuestros hechos estamos testificando, ¿sí? Estamos diciendo una cosa como es como escribir con la mano y borrar con el codo, ¿sí? Y los niños lo van aprendiendo y van teniendo una imagen mal formada, ¿sí? Un pensamiento inadecuado con respecto a quién es Dios, qué es su palabra, y no van a crecer en el temor de Dios, porque van a crecer en un hogar mediocre donde se dice y no se hace, ¿sí? Donde se enseña y no se practica. Por eso la importancia de poder predicar la palabra del Señor y enseñar, como en este caso Moisés lo tenía que hacer también, y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, que usted ya sabe todos estos pasajes, porque yo entiendo y creo que usted es un lector asiduo de la palabra de Dios, y dicen en Deuteronomio 4, versículo 9, dice la palabra de Dios así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, ¿a quién debía enseñar? A los hijos y a los nietos. Gloria al Señor. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, bueno, ya terminé mi tarea con mis hijos, pero también están nuestros nietos, ¿sí? Y nosotros como abuelos también somos responsables de seguir testificando este mensaje a nuestra descendencia, ¿sí?
todo lo que sea posible para llenar el corazón de ellos de la presencia del Señor, de la palabra de Dios. También en el versículo 14 de este capítulo 4 leemos, dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Gloria al Señor. Podemos ver, hermanos, el testimonio aquí de la palabra de nuestro Señor, que dice que nosotros debemos transmitir de la misma manera que Moisés tenía esta responsabilidad grande de enseñar la ley de Dios al pueblo, ¿sí? Y usted me puede decir, pero ahora ya no estamos en la ley, pero la palabra de Dios está vigente, ¿sí? Su palabra no ha cambiado. Su palabra no cambia, ¿sí? Dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará, ¿sí? Hoy no la tenemos escrita en una tabla, como fue en el tiempo en que Dios se la dio a Moisés, sino que la tenemos grabada en nuestro corazón, ¿sí? Y mayor es la responsabilidad porque hoy también el Espíritu Santo mora en nosotros. Capítulo 6, vamos a leer también en el versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Gloria al Señor. Y esto, usted fíjese que esto, hermanos, está en este capítulo 6 donde habla del gran mandamiento, ¿sí? Del gran mandamiento. Y primero en el versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Sí? Acordémonos que el Señor los llevó a la tierra prometida. El Señor cumplió y que la primera descendencia, la que salió de Egipto, no entró. Pero luego Dios da también estos mandamientos para las nuevas generaciones. Y esta palabra está vigente, que nosotros debemos transmitir la palabra del Señor. Y acá en el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea que no solamente dentro de la congregación, no solamente dentro de la escuelita dominical, sino la palabra de Dios dice, hablarás de ellas estando en tu casa, ¿sí? Andando por el camino, o sea que en todo tiempo, gloria al Señor. Y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento, ¿qué debe haber en nosotros? Palabra de Dios en abundancia. Alabamos el nombre del Señor. La bendición de Dios dependía de la obediencia a la enseñanza que habían recibido. ¿Escuchó bien? ¿Qué dependía, de qué dependía la bendición de Dios? A la obediencia, ¿sí? De lo que ellos habían recibido, ellos tenían que obedecer y enseñarlo, ¿sí? No solamente tener, porque muchas veces tenemos la palabra de Dios, pero no hay obediencia, no está esa obediencia, no está ese temor de Dios, no hay reverencia. Es lo mismo tener la palabra del Señor que tener un libro cualquiera de historia o de filosofía o cualquier libro, pero qué bueno que es saber que la Biblia es la palabra de Dios. Y dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 8, guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Gloria al Señor. Guardad pues los mandamientos, ¿sí? Para que seáis fortalecidos, dice la palabra del Señor. Una de las cosas importantes que necesitamos es obedecer a la enseñanza. Estamos hablando de la enseñanza, que es lo que estamos tratando en esta tarde, ¿sí? La enseñanza de la palabra de Dios, y en este caso específicamente estamos hablando de los niños. En el versículo 19 dice de esta manera, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Gloria al Señor, ¿sí? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Promesa de Dios, hermanos, ¿sí?
Y vemos que nuestra bendición muchas veces está frustrada. ¿Por qué? Porque se descuida la enseñanza y a medida que vamos avanzando vamos a ir viendo la importancia de enseñar la palabra de Dios, ¿sí? De enseñarla. Y para enseñarla debemos vivirla primero, porque si no vivimos no podemos dar lo que no vivimos, lo que no practicamos, porque estamos dando un falso testimonio en tal caso. Versículo 26 de este capítulo 11 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Sí? Qué tremendo. Y sigue la palabra de Dios hablándonos en esta tarde de la importancia y cuál es la base para educar en la palabra de Dios a nuestros hijos, porque muchas veces nos preocupamos y vemos muchas veces también que a los niños son sacados, quizás no se los manda a la escuelita porque hay que ir temprano, porque hay que ir a la tarde, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, pero de pronto lo inscriben para danzas, pero no para danzas cristianas, sino los inscriben en taekwondo y en cuantas cosas, hermanos, que se les inculca a los niños, y qué mal que se hace así, de esta manera a los niños, ¿no? O se los lleva a practicar un deporte, que bueno es practicar un deporte, siempre y cuando no descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios. Lo primordial en un hogar cristiano es la palabra de Dios, es la enseñanza de ella. Y luego podemos hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y después nos preguntamos por qué mi hijo se quedó, por qué no quiere congregar, por qué protesta, por qué es una carga cuando va a la iglesia, y se llevan los niños cada tanto, no se los lleva siempre, sino que cada tanto va con el papá, a veces para evitar que el niño se incomoda o está inquieto. Pero que seamos sabios en esta tarde, porque de esto depende también nuestra bendición. Estamos en el tiempo de la gracia. Usted me puede decir, esto era en la ley, pero Dios no ha cambiado con respecto a su palabra. Dios no ha cambiado con respecto a los valores que Él nos transmite a través de su palabra, valores morales, principios de vida para nosotros tener una buena comunión, una buena relación, una buena vida sobre la faz de la tierra, caminando y andando en la voluntad de Dios. Por eso la importancia de poder transmitir esta palabra. Por ejemplo, la sinagoga antes de la cautividad en Babilonia, el pueblo de Dios adoraba en Jerusalén, y en Babilonia esto era imposible. Así que se construyeron lo que se llamó sinagogas. De allí surgieron las sinagogas, porque en la tierra de cautividad no podían ir a Jerusalén a adorar, justamente, sino se reunían y construyeron de esta manera las sinagogas, no para hacer en ellas los sacrificios ceremoniales, sino para la oración y la enseñanza. Miren la importancia, aún en la tierra de cautividad, el pueblo de Dios seguía orando y seguía enseñando la palabra de Dios. De allí es que surgieron las sinagogas, ¿sí? Y vemos que la prosperidad se daba en proporción directa con la fidelidad en la enseñanza. Podemos ver la historia de Josafat en el segundo libro de Crónicas que vamos a estar leyendo, pero antes vamos a ir a una alabanza más en esta tarde, y que el Señor siga fortaleciendo tu vida. La cura para todos los males. ¿Qué pasó? Me pronosticaron que iba a morir en 2 o 3 días, que mi corazón estaba acabado, que no aguantaría, que pa'l pobre no hay más, son tonterías, que pa'l feo la dicha no llegaría, que el muerto pa'l hoyo, que boca arriba yo acabaría, que pa'l mal de amores y los temores no hay medicina, que pa'l pobre no hay más, todo es mentira, pues tu amor llegó y encendió mi vida. Santo remedio fuiste para mí, santo remedio.
mejor miraban y se burlaban si me veían. Que en más reversa tendría un avión que no aguantaría. Que para el pobre no hay más, son tonterías. Pues tu amor llegó y encendió mi vida. Santo remedio fuiste para mí, santo remedio. Tu amor fue cura para mí, santo remedio. Santo remedio fuiste para mí, santo remedio. Tu amor fue cura para mí, santo remedio. Santo remedio fuiste para mí, santo remedio. Bendita cura para mí, santo remedio. Santo remedio fuiste para mí, santo remedio. Tu amor fue cura para mí, santo remedio. ¡Ey! Santo remedio. ¡Ay, bendito! Para mi tristeza tu alegría, santo remedio. Para mi perdición tu salvación, santo remedio. Para mi desentono tu armonía, santo remedio. Para mi dolor solo tu amor, santo remedio. Para mi amargura tu dulzura, para mi cintura tu sabor, para mi soledad tu compañía, para mi invierno tu calor. ¡Hey! Santo remedio, para todos los males tu la cura, santo remedio. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre, mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el rey. Quiero cantar de tu gracia, quiero hablar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre, mi alma entregaré. Gloria a Dios, gracias a Dios por esta preciosa alabanza que acabamos de escuchar. Y vamos a leer acá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, mientras usted se puede seguir comunicando en esta tarde, como lo están haciendo ya la hermana Virginia, la hermana Nidia, nuestra hermana Adriana también con el evangelista Tú, la están escuchando, dice gracias al Señor por la vida de todos y cada uno. Luego voy a estar leyendo los mensajes. Usted se puede comunicar a los números de la radio, que ya los sabe de memoria seguramente, pero si hay alguien escuchando por primera vez, se los voy a repetir. 1160 39 33 75 es el número de WhatsApp de aquí de la radio. 11 60 39 33 75 y el teléfono de línea es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Y también lo puede hacer al WhatsApp de Hablando de Ti, que es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. A estos tres números se puede estar comunicando y continuamos con la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios que podemos compartir este mensaje poderoso y estamos viendo la importancia de poder enseñar
la palabra de Dios a los niños. ¿Y cuáles son las bases para la enseñanza? ¿Sí? Para educar en el Evangelio, en la vida cristiana, nuestros niños, lo tenemos en la Biblia. Ya desde el Antiguo Testamento estamos compartiendo pasajes en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y habíamos mencionado acá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, vemos que la prosperidad se daba en proporción directa con la fidelidad en la enseñanza, ¿sí? Es lo que vemos acá. Y voy a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios, segundo de Crónicas, capítulo 17, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes, bueno, acá nombra a los príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos los sacerdotes Elisama y Jorán. Vemos, hermanos, que estaban los príncipes, ¿sí?, para enseñar. También estaban los levitas y también estaban los sacerdotes. O sea que involucraba a todos los responsables, diríamos, a los que están en un lugar de autoridad, en un lugar de responsabilidad, ¿sí? Y dice el versículo 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Gloria al Señor. O sea que los que estaban en eminencia, los que tenían autoridad, los que tenían una responsabilidad, podríamos decir un ministerio, o estaban al frente del pueblo, dice la Escritura acá que enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Gloria al Señor. Y acá vemos que para Dios no hay distinción de categoría social, no hay distinción de grados de importancia, porque delante de Dios somos todos iguales y todos tenemos la misma responsabilidad y el mismo derecho de poder instruirnos en la palabra de Dios. Dice el verso 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Por qué? Porque era un pueblo fuerte, porque se había fortalecido. ¿Por qué? Porque estaba la bendición de Dios con él, ¿sí?, como rey, ¿sí?, de ese pueblo. Hermanos, estaba la bendición de Dios sobre la vida de Josafat. Y dice el versículo 12, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Porque abundaba la provisión, hermanos, abundaba. De parte de Dios venía esta bendición, pero ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que enseñaban la palabra, que enseñaban la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Podemos ver que también en Proverbios capítulo 22, la palabra misma nos enseña este pasaje tan conocido y tan predicado, pero qué importante y profundo es para nuestras vidas. Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Que tenga buenas bases en su vida personal, individual, como persona. Y qué bueno que las bases
de su crecimiento, de su desarrollo, de su preparación, tanto espiritual, ¿sí?, como moral. Y ese crecimiento físico incluso es afectado por ese crecimiento en el conocimiento de su palabra. Más allá de que Dios va a tratar personalmente e individualmente con cada uno, pero al transmitir este mensaje, al enseñar, al dar esta palabra a los niños, le estamos dando herramientas para defenderse, ¿sí?, para poder fortalecerse, para poder crecer sano, para tener una guía, una dirección, no como muchos de nosotros que venimos sin una educación cristiana. Por eso damos gloria al Señor que podemos en este tiempo poder transmitir este mensaje, esta enseñanza a los niños, porque hubo otras personas, otros maestros, otros padres que se encargaron de prepararse y de transmitir este mensaje hasta que nos llegó a nosotros, y hoy tenemos la misma responsabilidad de parte de Dios. Por eso, qué bueno que es poder entender esta gran responsabilidad y qué hermoso que es poder predicar el Evangelio a los niños, ¿sí? En el Nuevo Testamento también tenemos la Gran Comisión y tenía dos aspectos: predicar, o sea, hacer discípulos, y enseñar. Lo dice en Mateo 28, versículos 19 al 20, donde habla de la Gran Comisión. Gloria al Señor. Debemos predicar y debemos enseñar el Evangelio. ¿Qué debemos enseñar? La palabra de Dios. ¿De qué debemos hablar? De Jesucristo. ¿De qué debemos hablar? De este plan de salvación. ¿De qué debemos hablar, hermanos? De crecer en la vida espiritual para prepararnos para la vida eterna. Gloria al Señor. La misma palabra nos capacita, nos prepara, nos habilita, nos da esa fortaleza, ¿sí?, esa resistencia también contra las acechanzas del maligno, nos direcciona hacia el Señor, ¿sí?, para cuando Él venga nosotros estemos listos, preparados, que estemos llenos de Dios. Y estar llenos de Dios es tener la palabra de Dios en abundancia. Bien lo dijo el apóstol Pablo ahí en la carta a los Colosenses: la palabra de Dios abunde en vosotros, ¿sí? Gloria al Señor, que abunde en abundancia, que la tengamos en abundancia. Por eso, importante es esto. También en el ministerio de Jesús, un simple estudio de los evangelios nos mostrará que fue preeminentemente el de enseñar, ¿sí? Por eso él era llamado rabí, porque el Señor lo que más hizo fue enseñar, ¿sí? Gloria al Señor. Y lo vemos justamente en los evangelios. Gloria a Dios. Por eso, qué bueno que es el Señor que en esta tarde nos está hablando de poder seguir creciendo en su conocimiento, en su palabra, que es viva, que es eficaz. Y leemos un versículo en Mateo capítulo 4, versículo 23, donde dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? ¿Qué hacía? Enseñaba y predicaba. Y también hacía milagros. También sanaba al Señor. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso que es el Señor. Pero estamos viendo enfáticamente que el Señor enseñaba, es lo que más hacía. Lo vemos también en Mateo capítulo 13, en el versículo 54. Gloria a Dios. Y ya con este vamos a la tanda publicitaria y luego volvemos. Dice en el versículo 54, aquí en Mateo 13, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué hacía el Señor? Enseñaba. Vieron que muchas veces se descarta la enseñanza, que no, que el fuego, que la unción, que el poder, pero todo radica en la enseñanza de la palabra de Dios. Podemos predicar, Dios puede operar milagros, maravillas, y también lo hace a través de la enseñanza, ¿sí? Porque muchas veces decimos, bueno, no, la enseñanza es para ciertas cosas, la predicación, y acá vemos que el Señor, ¿qué hacía? Enseñaba, enseñaba. Gloria al Señor, enseñaba. Y dice aquí, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene
esta sabiduría y estos milagros, porque por la enseñanza de la palabra de Dios sucedían los milagros. ¿Por qué? Porque los ojos eran abiertos, porque los oídos eran destapados, porque el poder de Dios se manifestaba al conocer la palabra de Dios, al ser impartida, al ser transmitida, al ser enseñada. Vamos a la tanda publicitaria y volvemos en la segunda hora con más Hablando de Ti. Inicio de espacio publicitario. Hoy me despierto, Hola, bendiciones. Soy Elías Escubilla y quiero invitarte a escuchar Evangelio Eterno. Evangelio Eterno. Todos los jueves de 15 a 17 horas por FM 94.1 La Predicadora. Dios te bendiga. nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación. Te invitamos a escuchar todos los viernes de 16 a 17 horas el programa El Sembrador. No desanimes en el sembrar. Con la conducción de Alejandra Jaime, presentando sus canciones que Dios le dio y compartiendo palabra de Dios. Y la semilla plantada será. No te lo pierdas. Todos los viernes de 16 a 17 horas, escucha El Sembrador, un programa que será de bendición para tu vida. Haz buenas obras y así verás, tú verás la gran victoria que Él te dará. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro, empanadas de carne cortadas a cuchillo, salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian, comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas, de 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más, probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos. Santi y los Guerreros festejan los 15 años. Será una noche única, con grabación en vivo. Sábado 7 de diciembre, 20 horas. Junto a Séptima Raza. Cerramos el año en Encuentro Club San Justo. Arieta 3680. Entradas anticipadas y en puerta. Para más información, 11 38 53 75 84. 11 38 53 75 84. Y en todas las redes de la banda, 15 años de Santi y los Guerreros. Vos no te lo podés perder. Te invitamos a escuchar el programa Revolución Juvenil, Marcando Huellas. Cada martes de 13 a 15 horas, con la conducción de la hermana Adriana. Un programa donde disfrutaremos de alabanzas y adoraciones. También tendremos diferentes visitas que nos compartirán palabra de Dios para nuestras vidas. No te olvides, todos los martes de 13 a 15 horas, Revolución Juvenil, Marcando Huellas. No te lo pierdas.
Paz y bendecida vida para todos. Soy José Ángel Ramón Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie y nuestros colaboradores te invitamos a escuchar nuestro programa radial titulado Clases Bíblicas Ferreira a través del Ministerio de Trabajo Somos de Ellos y El Salvador, todos los martes de 10 a 12 horas por La Predicadora 94.1 Tu Radio. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16 a 18 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506, entre Ortega y Cine, a 2 cuadras de Ruta 3 por Tres Cruces. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Todos los viernes, Vigilia Radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades, compartiendo palabra de Dios y testimonios, junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes, a partir de las 23 horas, Vigilia Radial por tu radio, La Predicadora. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Continuamos en la segunda hora de Hablando de Ti, acá hasta las 4 de la tarde dijimos que vamos a estar aquí compartiendo su palabra viva, su palabra eficaz, esta palabra que nos alienta, que nos consuela, que nos capacita, esta palabra que nos sostiene, ¿sí? Porque por medio de la palabra del Señor estamos aquí en pie, ¿sí? Porque esta palabra es real en nuestras vidas, porque esta palabra tiene poder cuando nosotros la practicamos. Pero si no la vivimos, para muchos es un libro más cualquiera, ¿sí? Como cualquier libro, pero para nosotros la palabra de Dios tiene poder porque vivimos por ella, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y continuando acá con esto que estamos desarrollando en esta tarde, vamos a ver acá en Mateo también capítulo 5, en el versículo 2, otro pasaje donde nos habla de que Jesús enseñaba, ¿sí? Jesús enseñaba, usted me puede decir, y bueno, esto no es ninguna novedad, sí, Jesús enseñaba. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces nos basamos solamente en los milagros o en las sanidades que el Señor hacía, pero todo esto sucedía por la enseñanza de su palabra. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, donde habla del sermón de las bienaventuranzas, dice la palabra, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cada uno de estos versículos es una enseñanza profunda para nosotros. Si nos detenemos a ver cada uno de estos versículos en detalle, tenemos mensaje para rato, ¿sí? Enseñanza para rato. Pero vemos acá que en cada uno de estos versículos, que a muchos les gusta la parte donde Él los bendice, por ejemplo, donde dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les gusta la parte del reino de los cielos, pero ¿qué significa ser un pobre de espíritu? Y ahí viene la enseñanza, ¿sí? Gloria al Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, pero los que lloran, ¿por qué? Por las injusticias, ¿sí? Por las causas justas. Los que lloran buscando un consuelo, porque están abatidos, porque son perseguidos, porque son menospreciados muchas veces. Y la palabra del Señor nos alienta a nosotros, y bueno, y así en profundidad podríamos estar horas y horas hablando. También lo vemos en el Evangelio según San Marcos, también al Señor enseñando su palabra, en el Evangelio de Marcos.
Y gracias a Dios, hermanos, por todos los que están en sintonía en esta tarde, compartiendo con nosotros la palabra del Señor, que está vigente, esta palabra está vigente, ¿sí? Y qué bueno que prestemos atención, que no ignoremos, que no pasemos por alto, que no cambiemos el dial, sino que podamos escuchar su palabra, porque esta es la que nos alimenta. Y como dije al principio también, que muchas veces no recibimos porque nos falta esta área en nuestras vidas, ¿sí? Podemos a lo mejor hacer muchos cursos, estudiar muchas cosas y, como ya le dije, capacitarnos incluso en una carrera universitaria. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que podamos crecer como personas y obtener conocimiento y prepararnos para la vida. Pero mucho mejor es que nosotros también aprendamos la palabra del Señor, porque tenemos tiempo para todo en la vida, pero no para instruirnos en la palabra muchas veces, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y decimos, es lo que el Espíritu me dé. Y el Espíritu Santo, si verdaderamente está en tu vida, te va a impulsar a conocer más, a profundizar en la palabra de Dios. Porque quiero decirte que el Espíritu Santo es el autor y es el intérprete de la palabra, ¿sí? La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, o sea que Él mismo te va a llevar a vos a profundizar, a conocer más, a interiorizarte, va a poner ese anhelo, esa necesidad, esa sed, esa hambre de poder conocer más a Dios a través de su palabra. Lo podemos hacer. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su presencia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, dijimos, versículo 31, dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Miren qué enseñanza le estaba dando, ¿sí?, a sus discípulos, hablando acerca de su propia muerte, y también estaba profetizando de que al tercer día iba a resucitar. Para ellos era algo nuevo, una palabra nueva, nunca habían escuchado acerca de esto. Y dice en el verso 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Así hay mucha gente que muchas veces no entiende y tiene miedo de preguntar. Seguramente, estoy segura que el Señor iba a responderles si ellos le preguntaban. Así muchos que por miedo, por vergüenza, al que dirán, se quedan en la ignorancia. Pero para eso el Señor ha preparado maestros también para que nos puedan instruir en el conocimiento de la palabra de Dios, y no los debemos desechar. Así como no desechamos al que ora por los enfermos, al que evangeliza, al que profetiza, no lo desechamos, porque la Biblia dice que no debemos menospreciar las profecías, sino que debemos examinarlos todo y retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Gloria a Dios. Porque también en la carta a los Corintios el apóstol Pablo dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Miren cuántas cosas, cuántas enseñanzas podemos sacar de la palabra del Señor, hermanos. Y dice acá también, en el libro de Marcos, capítulo 1, también en el capítulo 1, vamos un poquito más adelante, en el versículo 29, dice de esta manera. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Gloria al Señor. Y podemos ver, hermanos, que, gloria al Señor, este no era el versículo, 1.22, estoy leyendo más abajo. 1.22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria al Señor. Y en el 21, miren lo que dice, versículo 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Sí? Y dice el 22, y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. Y vuelve a recalcar, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Para que algo sea una doctrina, tiene que tener en varios libros de la Biblia, tiene que estar en varios libros de la Biblia. No se puede hacer doctrina de un versículo, no se puede hacer doctrina, no es una doctrina, algo que se saca de algunos versículos nomás, sino que
La Biblia es una unidad orgánica. ¿Qué quiere decir? Que tiene vida en sí misma. Y desde Génesis hasta Apocalipsis es como un hilo de oro que se va entrelazando a través de los libros históricos, poéticos, proféticos, gloria al Señor, Antiguo y Nuevo Testamento, a través del Pentateuco, ¿sí? Hasta llegar a Apocalipsis, hermanos. Por eso es una unidad orgánica y no hay nada suelto. Por eso decimos que la Biblia explica la Biblia. Pero muchas veces, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque justamente acá en el verso 22 dice que se admiraban de su doctrina. Gloria al Señor. Hablaba con fundamento, no hablaba cosas sueltas, no hablaba disparates, no inventaba, ¿sí? Como muchas veces podemos escuchar disparates que se dicen o doctrinas o enseñanzas que no tienen fundamento bíblico porque lo sacan de un solo versículo o de un solo libro de la Biblia, hermanos, pero vemos que no es así. Cuando es una doctrina genuina de la palabra de Dios, tiene que estar entrelazada dentro de esa unidad orgánica. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Rey. Y vemos acá que el Señor enseñaba, ¿sí? También Él fue llamado maestro. Estamos viendo la evangelización. ¿Cuál es la base bíblica para la educación cristiana con los niños? El Señor fue llamado maestro, mientras que Juan el Bautista fue un predicador eminente. Es evidente que Jesús fue mirado y reconocido como maestro, ¿sí? Juan el Bautista era un predicador, pero Jesús, era maestro. Gloria al Señor. Todos los que se dirigieron a nuestro Señor, ya fueran extranjeros, compañeros o críticos, porque estaban aquellos que le acompañaban, aquellos que le seguían, y también estaban los críticos que estaban ahí viendo en qué lo podían agarrar al Señor, que se hubiera equivocado con respecto a la ley o infringir la ley, cosas semejantes, ¿no? Todas estas personas pensaban de Él no como predicador, sino como maestro, porque lo que el Señor transmitía eran verdades profundas, ¿sí? Profundas, que penetraban el corazón, penetraban los pensamientos, penetraban los sentimientos hasta lo profundo. Gloria al Señor, qué bueno, ¿sí? De las 90 veces que en el Evangelio se nos relata de alguien dirigiéndose a Jesús, 70 veces se lo llama rabí, o sea, maestro. Entre los hebreos no había título de honor más alto que rabí. Ningún pueblo ha elevado a tan alta posición al maestro como el pueblo hebreo. Al judío se le enseñaba a preferir a su maestro antes que a su padre, y disputar contra un rabino o murmurar contra él era tan pecaminoso como murmurar contra Dios. El honor debido al maestro lindaba con el honor debido a Dios. Qué tremendo que es esto, ¿no? Muchas veces se descalifica al maestro o se rechaza la enseñanza y no lo tenemos en honra como la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? La nueva iglesia en Jerusalén no cesaban de enseñar y predicar, dice en Hechos capítulo 5, versículo 42. ¿Qué hacían? Predicaban y enseñaban. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar y enseñar. El apóstol Pablo era el maestro sobresaliente de su época y cometemos un error si imaginamos que sus grandes viajes misioneros eran tan solo campañas relámpagos de evangelización de ciudad en ciudad. En realidad residió 1 año y medio en Corinto, 2 años en Roma y 3 en Éfeso, y aunque pronunció algunos discursos públicos, la mayor parte, gloria al Señor, de su ministerio consistía en la instrucción de pequeños grupos en las casas. ¿Qué hacía? Enseñaba. En todo, Pablo muestra las señales inequívocas de un gran maestro. Pablo era maestro, el maestro por excelencia también. En sus escritos notamos un procedimiento magistralmente didáctico. Consideraba la enseñanza como una parte principal de su ministerio. Gloria al Señor. Y lo vamos a ver acá en la segunda carta a Timoteo también en esta tarde. Vamos a leer este pasaje
para ver cómo el apóstol Pablo era un gran maestro también. Y dice en el capítulo 1, versículo 11, dice así: según el glorioso evangelio del Dios bendito, a mí me ha sido encomendado. Gloria al Señor. En la segunda de Timoteo, estoy leyendo primera. 1:11 de segunda de Timoteo dice: del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué era el apóstol Pablo? Predicador. Por eso él iba de ciudad en ciudad anunciando el evangelio, predicando, presentando las buenas noticias. Era apóstol porque era enviado, tenía una misión. Y maestro de los gentiles, les enseñaba en las casas, en los pequeños grupos. De esa manera fueron los comienzos de la iglesia y Dios usó a este hombre para enseñar justamente a los gentiles. Como estamos diciendo, la enseñanza es algo profundo, ¿sí? Gloria al Señor. Que nos corrige de los errores también. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: a Timoteo y amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso vemos que encargó a Timoteo que enseñara y que también preparara a otros para enseñar. Y ahora sí, en 1 de Timoteo lo leemos esto, en el capítulo 4, donde él le dice a Timoteo, a sus discípulos, o como lo llama a mi hijo también: esto manda y enseña. Aleluya. Esto manda y enseña. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y le estaba hablando que en el verso 6 también le dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aleluya, gloria a Dios. En 2 de Timoteo 2:2 leemos que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios dice lo que has recibido de mí, lo que ha recibido. ¿De quién lo había recibido el apóstol Pablo? De Dios. Esto encarga a hombres que sean fieles, a hombres fieles que sean idóneos, que estén preparados. Gloria al Señor. ¿A quién le está diciendo? A Timoteo, que era un pastor en aquel entonces. Y también habla de los maestros para enseñar también a otros. ¿A quiénes son esos otros? Los estudiantes o los discípulos. Los líderes de la iglesia primitiva habían de ser hombres preparados para enseñar. Segunda de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Cómo tiene que estar? Preparado para enseñar. Si no nos preparamos, no nos capacitamos, no podemos enseñar, ¿sí? Porque vuelvo a reiterar, no podemos dar lo que no tenemos. Para eso debemos prepararnos, de la misma manera que vamos al jardín, que vamos al preescolar, que vamos al colegio, luego al secundario, luego al universitario, y seguimos estudiando para profundizar más y más en el conocimiento. Así, de la misma manera, debemos instruirnos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque esta es nuestra obligación como siervos de Dios, como ministros de Jesucristo. Esto no ha cambiado. Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos demanda a nosotros que nos capacitemos para poder enseñar, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de la evangelización de los niños. Gloria al Señor. Para todos debemos prepararnos, para la evangelización nos debemos preparar, tener conocimiento de la palabra de Dios, porque como hemos mencionado algunas veces, muchas veces en la evangelización se cometen grandes horrores. ¿Por qué? Por falta de preparación en la palabra de Dios. Muchas veces nos preparamos mucho en oración y en ayuno, pero nos falta conocimiento de la palabra de Dios, que son cosas complementarias, todas son necesarias para poder transmitir el mensaje con eficacia y para que produzca ese efecto que Dios quiere en los corazones y en las vidas. Gloria al Señor. También 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, leemos también este versículo que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Gloria al Señor. Y acá se está hablando de personas que gobiernan, dice aquí, que están puestos en eminencia, que tienen una responsabilidad, un cargo, un ministerio, ¿sí? Dice la palabra del Señor que deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y hoy, en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos modernos y posmodernos, gloria al Señor, en estos tiempos de la iglesia emergente, muchas veces se descalifica al predicador, se descalifica al maestro y no se le reconoce, al contrario, se lo trata de ridiculizar, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos tenerlo por digno de doble honor. El ministerio de enseñar es uno de los dones del Espíritu Santo mencionados en 1 Corintios 12, 28 también. Gloria al Señor. También es un ministerio que Dios nos da por medio del Espíritu Santo para poder enseñar. Gloria al Señor. Por eso, qué bueno que el Señor nos puede utilizar a cada uno según los dones, las capacidades, los ministerios que nos ha dado. Pero aquel que fue llamado para enseñar tiene que ser responsable y prepararse. Porque algunos todavía están dando vueltas en una nebulosa. ¿Por qué? Por falta de compromiso. 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Gloria al Señor. Vemos acá que es uno de los ministerios mencionados en 1 Corintios 12:28. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ir a una alabanza en esta tarde y damos alabanzas al Señor. Muy dentro de mí hay algo de ti. Tu solo existir me ayuda a vivir. Yo quiero que el mundo vea cuán profundo tu amor es por mí, mi amor es por ti. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Llenaste el vacío en el corazón mío, me diste esperanza al bañarme en tu río de bendiciones, de perfecciones. No puedo negar tu perfecto amor. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Como quisiera despertarme entre las nubes y tus ángeles. Solo tú me das motivo a continuar. Solo tú estarás conmigo hasta el final. Diste tu vida por mí, daré mi vida por ti. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me
solo proviene de tu corazón. Corazón. Gloria a Dios, qué bueno que podamos ser llenos de ese amor de Dios, hermanos. Voy a leer unos mensajes. En primer lugar voy a leer el mensaje de nuestra hermana Adriana. Dice, en sintonía disfrutamos juntos con mi esposo. Y me gozo en el Señor por ustedes, hermanos amados. También la hermana Nidia dice, hermana Teresa, estoy escuchando hermosa enseñanza. Un abrazo, muchas bendiciones para todos. Gloria al Señor. La hermana Virginia Rosa dice, paz, bendición, hermana, los estoy escuchando, bendición, dice. Gloria al Señor. Mi nuera Juliana dice, bendiciones, escuchando el programa con Nuria, mi otra nuera. Gracias a Dios por tu vida, te amamos. Gracias, Julie, yo también las amo a ustedes. Gracias al Señor por la vida de ustedes y por transmitir también este mensaje a mis nietos, mis pequeños también. Gloria al Señor, porque la verdad que son de ejemplo y se preocupan para que ellos también puedan conocer a Cristo, y qué lindo, me gozo en el Señor por sus vidas. También mi amado esposo dice, hermoso programa, que Dios siga usando tu vida, es maravillosa la palabra de Dios. Bendiciones para cada vida que se encuentra escuchando, adelante el Señor viene, dice mi esposo en esta tarde. Gracias por la vida de mi esposo, también gracias por cada una de mis nueras, de mis nietos, de mis hijos, de mi hija, de mis hijas. Gloria al Señor. Gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes que siempre están, por mis hermanos, mi hermana Elba, la hermana Graciela, la hermana Carmen de Canales, todos los que están escuchando, porque hay mucho pueblo escuchando en esta tarde, yo lo sé. La hermana Alicia Peralta también dice que siempre escucha, la hermana Soledad. Gracias al Señor por ellas, porque siempre están en la sintonía también. Que el Señor las bendiga, las fortalezca. A todos los hermanos que siempre también están prendidos en la radio, escuchando en cada programa, porque verdaderamente la radio es una grata compañía, ¿sí? Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos y compartimos las oraciones, escuchamos las alabanzas, y el Señor nos motiva y nos impulsa a seguir. Vemos el mover de Dios también a través de cada programa que el Señor se manifiesta. Por eso, gracias a Dios por cada programador, gracias al Señor por la radio y por todos los que trabajan en la viña del Señor, de una o de otra manera. Todos los que colaboran, todos los que ponen y aportan su grano de arena. ¿Para qué? Para poder servir a Cristo, en las diferentes áreas. Algunos le dicen departamentos, otros ministerios, otros, células, otros diferentes, ¿no?, maneras. Pero lo importante es que todos estamos aguardando al Señor Jesucristo, que pronto viene por nosotros. Y mientras tanto, seguimos creciendo, preparándonos para hacer nuestro trabajo con eficacia, para la gloria de su nombre. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la historia de la educación cristiana, desde el Nuevo Testamento hasta la Reforma. Después de los primeros siglos del nacimiento de la Iglesia cristiana, la historia nos muestra una larga noche de decadencia y contaminación mundanal. Lo podemos ver, hermanos, como la iglesia primitiva, ¿no? Fue verdaderamente perseguida, donde también muchos eran despojados de su tierra, eran expatriados, hasta el año 325, donde este emperador romano hizo como un perdón, ¿no?, una amnistía para que pudieran retornar a su tierra, hizo una alianza, ¿no?, y unió a la iglesia con el Estado. Y ahí vino el
problema y esta decadencia y contaminación mundanal que estamos compartiendo, que si usted estudia la palabra del Señor va a ver la historia de la iglesia, cómo fue la iglesia del Señor desde Hechos capítulo 2 hasta nuestros días, ¿sí? Hermanos, ¿y qué pasó? Que hubo una decadencia espiritual y una contaminación mundanal. ¿Por qué? Porque luego mientras fueron perseguidos, ellos donde iban llevaban el mensaje, llevaban el evangelio, predicaban, enseñaban, los milagros sucedían, pero luego cuando Constantino unió a la iglesia con el Estado fue algo preparado, ¿no? ¿Para qué? Para engañar y bueno, es como que les vino el relajo y empezaron a mezclar las cosas y se impuso más el Estado que la iglesia, ¿eh? En lugar, incluso había personas que no eran ministros, sino que estaban puestos políticamente para ocupar cargos sacerdotales dentro de la iglesia del Señor, y ahí es donde nació la iglesia romana, podríamos decir. De allí vienen, desde los comienzos esos, donde se mezcló, donde entró la contaminación mundanal, y durante esos años se descuidó notablemente la instrucción cristiana de los miembros de la iglesia. Hubo un relajo, un descuido, un dejar, ¿no?, la enseñanza, y esta era solo de carácter exclusivamente privada para los círculos de eruditos y entendidos, donde ya no había libertad, como quien dice, donde solamente los clérigos podían instruirse en la palabra, solamente los sacerdotes o aquellos que supuestamente estaban en eminencia, puestos por Dios, cuando en realidad muchos eran ocupantes de cargos políticos disfrazados, ¿no?, de líderes religiosos. Todo esto, hermanos, por el descuido de la enseñanza, luego de la persecución. Por eso muchas veces cuando una persona dice hay prosperidad, hay que ver de dónde viene la prosperidad, porque muchas veces el enemigo te engaña y te hace creer que sos muy próspero para que vos te descuides, te relajes espiritualmente, te descuides de tu relación con el Señor, ¿sí? No queremos decir que ni la pobreza ni la escasez vengan de parte de Dios, no, pero tampoco podemos decir que las riquezas muchas veces vienen de parte de Dios, porque bien vemos cuando el Señor fue tentado, dice que los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares, le dijo Satanás a nuestro Señor, ¿sí? Hermanos, y bueno, por eso esto es algo que también debemos tener en cuenta y lo podemos ver al estudiar la palabra del Señor. En ese tiempo sucedió esto y luego vino la Reforma. Con la Reforma resurgió nuevamente el espíritu de la iglesia primitiva y bajo la influencia de Lutero y sus colaboradores se prepararon catecismos para ser enseñados a los creyentes. ¿Por qué catecismo? Porque la iglesia predominante entonces fue la iglesia católica. Es como que la iglesia del Señor fue perdiendo identidad en esa mezcolanza, en esa decadencia, en esa contaminación mundanal, ¿sí? La iglesia del Señor se fue mezclando y fue perdiendo identidad y entonces se hizo algo religioso. Pero Dios utilizó, ¿sí?, a hombres a través de la historia y uno de ellos fue Lutero. Antes de él hubo otros reformadores que combatieron fervientemente, que el Espíritu de Dios despertó en ellos el fervor, ¿sí?, por el conocimiento de la palabra de Dios, y empezaron a indagar porque el Espíritu Santo los movía a buscar en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor se valió de este monje católico, al que muchos critican y lo señalan, pero no importa dónde estén. A Abraham también los llamó de una tierra pagana, ¿sí? Gloria al Señor. Ruth también era moabita, pero el Señor también la utilizó a esta mujer. Y muchas veces cuando se quiere desprestigiar a lo que Dios hizo, porque eso fue obra del Espíritu Santo, por obra del Espíritu de Dios vino la Reforma, ¿sí? La Reforma. Y de la mano de Martín Lutero, que fue un monje que cometió algunos errores también, hermanos,
que como le pasó también al apóstol Pedro, si vamos a las Escrituras, que él dice que se apartaba cuando estaban juntos los gentiles con los judíos, él se apartaba, se retraía, y que el apóstol Pablo lo tuvo que reprender duramente, cara a cara, ¿no? Dice, porque era de condenar, dice, ¿no? Hubo como un enfrentamiento, no de mala manera, ni de puñetazos, ni de nada por el estilo, pero tuvieron que aclarar algunos puntos, ¿Por qué? Porque Pedro todavía le costaba, ¿no? Estaba muy arraigado a la ley. Hermanos, vieron todas esas cosas, y de la misma manera pasó con Martín Lutero. Pero no podemos descartar que Dios lo utilizó a pesar de que él era un monje católico. La Iglesia Católica Romana no tardó en darse cuenta del peligro que significaba para ella la instrucción de los laicos por parte de los protestantes, y comenzó su contrarreforma. Por eso a nosotros la Iglesia Evangélica o la Iglesia del Señor se nos llama protestante, aunque algunos dicen que evangélico, que cristiano, y bueno, todas esas cosas, pero para que podamos entender, hermanos. Vemos que Martín Lutero y sus colaboradores se prepararon en catecismo para ser enseñados a los creyentes. Ellos empezaron a enseñar lo que la palabra de Dios enseña, y que era que el hombre es justificado por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Gloria al Señor, que no necesitaba las obras, ni de las indulgencias, ni de todos los abusos que la Iglesia Católica realizaba en el nombre de Dios, o la Iglesia Romana, para que entendamos, hermanos. Entonces vino la Reforma, ¿y qué pasó? Empezó a haber como un avivamiento. Ahora la Iglesia Católica Romana no tardó en darse cuenta del peligro que significaba para ella la instrucción, escuche bien, la enseñanza de los laicos por parte de los protestantes, y comenzó su contrarreforma. ¿Qué pasaba? Estaban aquellas personas que tenían acceso a la palabra de Dios, porque no era permitido al pueblo. Los plebeyos se les llamaban en ese entonces, eran plebeyos, eran los más bajos. El pueblo era considerado como bajo, había como nivel, había como estatus, había como jerarquías. Dentro de la Iglesia Católica se sigue teniendo esos grados de jerarquía, pero en la Iglesia del Señor nosotros no tenemos jerarquía. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Nosotros somos siervos y consiervos los unos de los otros. Gloria al Señor. El único grande en la Iglesia del Señor es Jesucristo nuestro Señor. No hay otro mayor que Él, ¿sí? Él es la cabeza. Pero en este caso, hermanos, ellos tenían esas jerarquías. Y estos que estaban allí en grados jerárquicos eran los que eran instruidos, ¿sí? Tanto los historiadores católicos como los protestantes están de acuerdo en que el mecanismo de la escuela religiosa de los jesuitas pusieron en movimiento, que los jesuitas pusieron en movimiento, detuvo el avance triunfante del protestantismo y fijó la línea divisoria en Europa tal como la tenemos hoy día. ¿Sí? Hermanos, ¿qué pasó? Con la contrarreforma se levantaron estos jesuitas católicos que enseñaban acerca de Jesús. Acuérdense que el Papa que está ahora es jesuita, ¿sí? Hermanos queridos. ¿Y qué pasó? Es como que se detuvo el avance de la Iglesia del Señor, porque empezaba el Espíritu de Dios por obra, esto fue obra del Espíritu Santo, empezó a despertar los corazones y volverlos a Dios, a sacarlos de la religión para vivir un evangelio vivo, no un evangelio de religión, ni de mandamientos, ni de indulgencias, ni de todas las cosas que ya tendríamos que estar todo un día para explicar qué es lo que se practicaba en ese entonces. ¿Sí? Y cuántos abusos se hacían y los crímenes que se cometían, aquellos que no pagaban las indulgencias, aquellos que se oponían a este Estado, que hoy sigue siendo un Estado, ¿sí? Hoy sigue siendo un Estado donde la palabra de Dios, como estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, nos manifiesta que
un día va a ser juzgado, ¿sí? Gloria al Señor. Hermanos, entonces todas estas cosas sucedieron por la enseñanza de la palabra de Dios. El descuido de ella llevó a la decadencia y luego el Espíritu Santo, que está vigente en el pueblo del Señor, despertó a este monje, despertó a otros antes que él, y luego después de él siguió haciendo la obra hasta nuestros días. No obstante, también hubo una mezcla de filosofías, una mezcla de paganismo, una mezcla de todo lo que tenemos hoy, de las diferentes doctrinas, enseñanzas, pensamientos, corrientes filosóficas, ideas y todo lo que nosotros diariamente estamos anunciando o estamos batallando también por medio de la fe, cosas que existieron ya en el tiempo de los apóstoles, ¿sí? Porque acordémonos que estaban los judaizantes, estaban los filósofos, estaban los gnósticos, los agnósticos, y siguen estando hoy bajo otro nombre. Y por eso es bueno saber un poco de historia, ¿no? De la historia de la Iglesia del Señor. Cuando el protestantismo amenazó con barrer el catolicismo de la faz de Europa, Ignacio de Loyola y Francisco Javier concibieron el plan de alcanzar a los niños y de criar una nueva generación de amantes y defensores de Roma. Los instrumentos mayores de los jesuitas no fueron las cámaras de la Inquisición, sino sus escuelas, y por medio de una enseñanza superior recobraron naciones enteras que habían perdido. ¿De qué se encargaron? Ellos de enseñar en la Contrarreforma, de evangelizar a los niños bajo la religión católica, utilizada por los jesuitas, ¿no? Fue una estrategia, obviamente, que nacida del corazón del enemigo de nuestras almas, para alejar a la gente nuevamente de Cristo. ¿Por qué? Porque empezó a haber como un movimiento, un avivamiento, y entonces vino esta Contrarreforma. La Iglesia de Roma nunca olvidó esa lección y hasta el día de hoy enaltece más el ministerio de la enseñanza que el de la predicación. Ellos tienen seminarios, aunque siguen en jerarquías y enseñan religión, adoran ídolos y todo, pero se encargan de enseñar, porque vuelvo a reiterar, la enseñanza es algo profundo, es algo que va penetrando tanto los pensamientos como los sentimientos y afecta todas las áreas, ¿sí? Por eso es importante la enseñanza. Los católicos lo entendieron de esta manera, pero la Iglesia del Señor muchas veces desprecia la enseñanza. Pasó con el pueblo de Israel y pasa también en nuestros días con la Iglesia del Señor. Pero que seamos en esta tarde sabios para tomar la instrucción de parte del Señor, ¿sí? Que podamos crecer en la instrucción de la palabra de Dios, porque es lo que necesitamos, lo que todo ser humano necesita. Todo ser humano necesita la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios está en medio nuestro, hermanos. Él es fiel, Él es verdadero. Gracias por la vida de Elías, que también está en sintonía en esta tarde. Que el Señor te bendiga, Elías. Gracias por todos los hermanos que están acompañando en este día. Vamos a ver un poquito acerca del nacimiento de la escuela dominical, lo que conocemos como la escuelita, ¿sí? Roberto Raikes, en el año 1781, miren ya un poco más cerca nuestro, vivía en Inglaterra, ¿sí? Era un editor de un diario que se llamaba Roberto Raikes. Él era cristiano y un ciudadano de cultura que deseaba servir a Dios. Era un creyente genuino, un cristiano genuino. ¿Cómo comenzó? Los ciudadanos de Gloucester, donde vivía este hombre, donde él tenía su periódico, habían notado que en los barrios pobres de la ciudad se había desatado una ola de pillaje y vandalismo entre los niños. Estos ciudadanos elevaron una súplica al señor Raikes pidiéndole que pusiera en su diario una reprimenda a los padres de los niños malhechores, ¿sí? Que pusiera como un tipo de exhortación o un llamado de atención en el diario, así todos se enteraban de que hay niños que andaban delinquiendo, en una palabra, ¿no? Y que lo podemos ver en nuestros días también. Ahora, ¿cuál fue la obra de este hombre?
este Reikes vio que eso no era todo lo que se debía hacer. Con los ojos del espíritu pudo ver la verdadera condición moral y espiritual de esos niños. Él pudo ver más allá, él fue a la raíz, en cuestión del problema que había en medio de la sociedad, porque los niños estaban verdaderamente extraviados, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se propuso con la ayuda de Dios abrir una escuela donde no solamente se le enseñara a leer y a escribir, sino principalmente la palabra de Dios. ¿Usted cree que este hombre fue movido por su carne? No, fue movido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a que nosotros podamos aprender, que seamos instruidos, que seamos capacitados, que conozcamos a Dios a través de la Biblia. Podemos conocer a Dios a través de nuestra experiencia personal, pero bueno es conocer a Dios a través de su palabra, lo conocemos. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que él pudo abrir una escuela donde no solamente se le enseñara a leer y a escribir, sino también como principio, principalmente la palabra de Dios. En lugar de simpatía y apoyo, solo halló escepticismo, burlas y hasta oposición este hombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En este tiempo también. Pero lamentablemente muchas veces sucede dentro del pueblo de Dios, que se opone a la enseñanza. ¿Sí? Queremos, como dije antes, que la unción, que los milagros, que las sanidades, y gloria a Dios, porque Dios nos usa, porque hemos sido parte, porque creemos, porque lo hemos visto, ¿sí? Pero importante es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Gloria al Señor. Dios estaba con él y al fin encontró una casa adecuada y allí abrió la primera escuela dominical de los tiempos modernos, ¿sí? Este hombre llamado Reikes. Por eso, hermanos, así nació la enseñanza de la escuelita dominical, en que muchas veces no se le da importancia, y a medida que vayamos profundizando en esta enseñanza, vamos a ver la importancia que tiene, hermanos. ¿Por qué? Podemos verlo nosotros personalmente en nuestra congregación, la eficacia de la enseñanza de la palabra. Gloria a Dios. Cómo Dios va cambiando, cómo Dios va trabajando en los niños, que es tierra fértil para sembrar el Evangelio. También los niños vienen con muchas marcas, con muchas cicatrices, con muchos dolores a su temprana edad, con muchas responsabilidades también, con mochilas muy pesadas, con cosas difíciles de sobrellevar para su edad. Pero a través de la palabra del Señor ellos son instruidos, son sanados, son libertados y son usados por Dios también. ¿Sí? En este tiempo de gracia damos gloria al Señor porque Dios se puede glorificar en las vidas de los niños. ¿Y cuántos niños que están perdidos, que están extraviados, hermanos? ¿Cuántos niños sin salvación? Y vamos a ver en profundidad cuando el Señor habla de que los niños son de Él, que el reino de los cielos es de los niños. Por eso nosotros debemos tener esta gran responsabilidad y tomarla como una gran responsabilidad, el poder transmitir el Evangelio a los niños, ¿sí? Toda la gloria sea a nuestro Dios. En esta tarde voy a hacer una oración y hoy vamos a parar acá. Hemos visto cómo comenzó la escuela dominical y vamos a ver después, el próximo viernes, unas determinadas palabras que significan, que están en el idioma hebreo, que significa enseñar, ¿no? Las diferentes palabras que hay, lo vamos a leer los versículos también. Como me gusta a mí compartir y leer los versículos, porque si de pronto yo le doy la cita bíblica, usted no lo va a leer. Entonces me tomo el tiempo y el trabajo de poder leerlo para que lo escuche, porque lo que transforma los corazones es la palabra de Dios. Aleluya. Siempre debemos ir a la Biblia. Vamos a hacer una oración para culminar este programa en este día y Dios te bendiga. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta tarde, por haber compartido tu palabra, que es viva, que es eficaz, tu palabra poderosa, tu palabra que traspasa los tiempos, las fronteras, Señor. Tu palabra, Señor Dios mío, Rey Santo, que nos edifica, que nos alienta y nos consuela y también nos sana, Señor. También nos liberta,
Tu palabra, Señor amado, que es la lumbrera a nuestro camino, la que necesitamos aprender y transmitir también como responsables, como siervos tuyos, como padre de familia, como madre de familia, como abuelos, Padre amado, como personas comprometidas con el Dios eterno, a las cuales tú has llamado, Señor, para que seamos luz y para que seamos sal en la tierra. También, y no descuidarnos, Señor, de la necesidad de los niños, Padre. En especial manera oro por cada niño que está en la sintonía, oro por el hogar de cada uno de estos niños, Señor, por los papás, por las mamás, por las abuelas, que tienen la gran responsabilidad, Señor, de educar a sus nietos, que han quedado con la responsabilidad, Señor, de mantenerlos, incluso, Señor amado, Dios mío, oh Rey Santo, por las diversas situaciones. Señor, muchas veces hay muchos abuelos que tienen que educar a sus niños, a sus nietos, Padre. Ayuda en esta tarde a tu pueblo, danos la sabiduría, trae luz a nuestras vidas y que lo hagamos con temor, con valor, Señor, con responsabilidad y por sobre todas las cosas con amor, sabiendo, Señor, que estamos formando vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Grande es esta tarea, grande es esta responsabilidad y es un gran privilegio, Padre, el poder educar a los niños en tu camino, el poder transmitir este mensaje de salvación y de vida, Padre amado, y de impactar en sus tiernos corazones, Padre Dios mío. Aunque muchos ya están endurecidos, Padre, tú tienes el poder para rescatarlos en este día, Señor Dios amado. En el nombre glorioso y victorioso de Jesús, Padre. Cuántos niños que están internados, que no pueden jugar, que no pueden disfrutar, Señor, que están en los hospitales, Señor Dios amado, conectados a máquinas, Padre, para poder respirar. Oh Señor, visita esos lugares en esta tarde. Oramos por los niños que están internados, oramos por la vida de Aaron que debe ser intervenido quirúrgicamente, Señor. Oramos por los niños que van a ser operados en estos días, Señor, por los que están esperando un trasplante de órganos, Padre amado, Dios mío, por los que están padeciendo una enfermedad terminal, Señor, como leucemia, Señor, Cristo de la gloria, cáncer, Padre amado, ten misericordia, extiende tu poderosa mano, Señor. Nada es difícil, no hay cosa imposible para ti, Señor. Te ruego por la vida de Gian, Señor, este bebé, Señor, que nació con dificultad en sus piecitos, Padre. Trae sanidad, Señor, trae restauración en este pequeño, Padre amado, Dios mío. Te ruego por Lucía Sánchez, Padre, por su cuerpo, sus intestinos, Señor, trae sanidad completa, Padre amado, Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús. Por los niños que están postrados, incluso, Señor, en esta tarde, opera milagros y maravillas, Padre amado, Dios mío. Salva a los niños, salva, Señor, los hogares, salva las familias, Padre amado. Gracias por este día de bendición y de victoria en el que me has permitido compartir tu palabra nuevamente aquí en los estudios de la radio, Señor. Tú vives y eres real. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes que nos estuvieron acompañando en esta tarde. Gracias por los saludos, por los cariños, por las bendiciones. Gracias a Dios por todos. Quiero decirle que vamos a estar el próximo lunes a partir de las 0 horas. Vamos a estar nuevamente aquí con la ayuda del Señor, así que el Señor los bendiga, que tengan un buen fin de semana, a buscar a Cristo, a congregarnos y en lo posible lleve a sus niños a la iglesia. Llévelo, no lo deje en la casa. Tómese el trabajo de poder llevar a su nieto, a su hijo, a la casa del Señor, porque ellos, por más que estén jugando, escuchan la palabra del Señor y son edificados. Y Dios te puede sorprender y usar a tu niño para que te dé una palabra justa y necesaria en el tiempo preciso. Que Dios te bendiga. Será hasta el lunes a partir de las 0 horas. Paz de Cristo. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el Rey.
siempre. Inicio de espacio publicitario.